Entonces, una vez más, buenos días a todos, gracias por su participación. Y bueno, continuamos con el último día de esta semana, el último día de estos temas básicamente, en donde el tema de hoy pues va a ser lo que es el teorema de Nether y las leyes de conservación. Les recuerdo, la siguiente semana pues tenemos la última semana del repaso antes del verano teórico, que va a ser sobre oscilador armónico cuántico, y hay un día que, bueno, lo habíamos puesto como temas extra, así que probablemente ahí en el grupo de WhatsApp vamos a mandar alguna encuesta para ver cuál tema podemos repasar o verlo mejor, o capaz igual un tema aparte, eso vamos a verlo ahí en el grupo, entonces también estén atentos para la siguiente semana. Así que nada, empezamos el día de hoy con ese tema, entonces, bueno, demos la bienvenida a Sam. Sam, adelante, por favor. Muchas gracias, Darío. Entonces, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy, que pues, como bien mencionaron, vamos a hablar ya de un tema pues mucho más físico, ya no tanta matemática, que si bien ha sido necesaria, pues ya, como toda herramienta matemática en física, tiene que concluir en algo que tenga un significado para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una piedra, realmente una piedra angular de lo que es hoy en día la física, la teoría clásica de campos, que está relacionado justo con las leyes de conservación, ¿no? Entonces, todo esto de las leyes de conservación se debe gracias a un teorema denominado el teorema de Nether, ¿no? Entonces, este teorema es súper importante. ¿Por qué? Porque, vamos a ponerlo aquí, este teorema relaciona de manera muy profunda las simetrías de un sistema, o sea, algunas transformaciones, ¿no? Las simetrías, habíamos dicho ayer que son transformaciones prácticamente. Entonces, relaciona las simetrías, no está de más poner, de un sistema físico con leyes de conservación, o mejor dicho, con cantidades conservadas en dichos sistemas. Ok, entonces, ¿por qué es súper importante todo lo que hemos visto anteriormente? Porque justamente todo lo que es el teorema de Nether se aplica en el contexto de lo que es el cálculo variacional, que es lo que hemos hecho, y por ende en la mecánica lagrangiana, que es todo lo que hemos ido viendo de manera express en estos pues días, ¿ya? Entonces, ¿qué es exactamente el teorema? El teorema de Nether dice, vamos a subrayar esto de acá, nos indica que para un sistema cuyo comportamiento o dinámica está descrito por una acción S. Entonces, nos dice, si tenemos un sistema cuyo comportamiento está descrito por cierta acción, entonces el teorema de Nether dice, si la acción es invariante o queda invariante bajo una simetría, entonces existe una cantidad conservada asociada a esa simetría. O sea, es súper poderoso. Ahora, bueno, tal vez no está de más recordar, ¿no? Que una cantidad conservada es aquella cantidad que, pues, ante dos situaciones, por ejemplo, una situación inicial y una situación final, no está cambiando, ¿no? Es por eso que hablamos tanto del, por ejemplo, el teorema de conservación del momento lineal, conservación de la energía, momento angular, la carga eléctrica, todas esas conservaciones tienen
un background mucho más profundo que está relacionado justamente con el cálculo variacional, el teorema de Nether, y es gracias a esto que nosotros sabemos que esas cantidades pues se conservan, ¿no? Ante distintas simetrías. Por ejemplo, el momento lineal se conserva gracias a una simetría entre traslaciones espaciales, la energía se conserva gracias a una traslación temporal, y así sucesivamente, ¿no? Por las simetrías de calibre, igual, por ejemplo, tenemos la conservación de la carga eléctrica, y etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunos, dos ejemplos, para que igual no se haga muy pesado, y pues podamos ver el poder detrás de este teorema. Aquí está un comentario importante, es que si bien una acción o una lagrangiana siempre va a describir un sistema físico, no está obligada a tener simetrías. Ojo, ¿no? O sea, tiene que tener cierta forma para que nosotros podamos aplicar las simetrías y ver la invariancia, pero no es algo obligatorio. Podemos trabajar, ¿por qué no?, con ciertas acciones que pues no tengan una simetría. Nadie nos dice que eso no se puede, ¿sí? Entonces, vamos allá a hablar de este teorema, pero de manera matemática, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una primera consideración. Vamos a poner aquí 1 y vamos a decir sea delta sombrero de la acción S una variación por simetría. Entonces, vamos a considerar una variación por simetría. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿No? Cuando nosotros variemos la acción S, de hecho, lo que vamos a estar variando dentro de la integral es la lagrangiana, ¿sí? Entonces, si es que se da el caso de que esta variación resulta en una derivada total de cierto argumento que vamos a llamar en este momento K, si esto se cumple, que la variación por simetría podemos terminarla en una derivada total, entonces la variación que estamos aplicando es una simetría del sistema. Vamos a entender esto un poquito mejor con ejemplos, pero de nuevo, recalco. Si la simetría aplicada sobre la acción nos permite escribir el resultado como una derivada total, estamos hablando de la simetría de un sistema. Y aquí hay que tener bastante cuidado, justo con la pregunta que Darío hacía ayer, hay que tener bastante cuidado con qué está pasando en los extremos. ¿Por qué? Porque en este caso va a ser muy importante conservar los términos que se encuentran en los extremos y ya no vamos a poder anularlos así tan fácil como lo hacíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque justamente los términos que terminamos evaluando en los extremos, que son las derivadas totales, es lo que nos va a permitir conocer las simetrías. Entonces, como bien decía, ¿la acción se va a anular de manera natural? Sí, como hemos visto en el anterior ejemplo, en el del día de ayer. Sin embargo, no vamos a eliminar los términos de contorno porque van a ser útiles para encontrar estas simetrías. No vamos a hacer así asunciones tan grandes como habíamos hecho anteriormente, sino en este caso ya vale la pena quedarse pues con ciertos términos, ¿no? Es utilidad. Entonces, por otro lado, vamos a poner aquí, por otro lado, podemos poner a este el punto 2. Si realizamos una variación denominada on-shell, y enseguida vamos a explicar qué es una variación on-shell. Bueno, de hecho, una variación on-shell es una variación que nosotros vamos a realizar considerando que las ecuaciones de Euler-Lagrange se están cumpliendo, es decir, que estamos trabajando con una de las soluciones, entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange se van a cumplir y por tanto todo ese término va a ser igual a 0. Entonces, vamos a poner eso, vamos a desarrollar tal vez eso un poquito. Entonces, si realizamos una variación on-shell, es decir, que se cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange, o en todo caso, las ecuaciones de movimiento,
Entonces, aquí podemos decir, pero sin eliminar los términos de contorno, tenemos. Entonces, a ver, vamos a considerar el ejemplo más general que nosotros tenemos, es que es el de una acción cualquiera, entonces esta se define como la integral con respecto a un parámetro de evolución de la lagrangiana. Sí, entonces, les invito aquí a hacer la variación, o bien podemos hacer la variación, hagamos la variación así, hagamos ese ejercicio nuevamente para ver qué está pasando, ¿no? Y nos vamos a poner aquí con que todas las variaciones que nosotros realicemos, ojo, las estamos haciendo con variaciones de simetría, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar una variación de simetría aquí a nuestra acción S y vamos a escribirlo igual, de manera integral, ¿no? Una variación en la lagrangiana va a implicar que nosotros tengamos, pues, pequeños cambios o variaciones en cada una de las coordenadas. Y le vamos a restar la lagrangiana original. ¿Ok? Entonces, vamos a deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange de nuevo, pero en este caso, al no considerar una variación arbitraria, como es el caso de las variaciones virtuales, vamos a dejar los términos de contorno. Entonces, ya hemos hecho la variación, vamos a realizar una expansión. Esto significa que vamos a tener la lagrangiana original por un lado, y luego vamos a tener la derivada de las lagrangianas con respecto a cada término por las variaciones. Entonces, vamos a poner aquí la L normalita. Tenemos el término con respecto a la coordenada original, la coordenada derivada, por ende, la variación igual está derivada y la lagrangiana original. Entonces, aquí vamos a cancelar algunos términos. Podemos cancelar estos dos, las dos lagrangianas originales, y nos vamos a quedar ¿con qué? Con la derivada de la lagrangiana, primero con respecto a qué estamos integrando, la variación en Q y más la derivada de la lagrangiana con respecto a Q' y la derivada, bueno, la variación de la derivada. Entonces, este término es problemático. ¿Por qué? Porque la variación tiene una derivada con respecto al parámetro de evolución. Entonces, ya yo directamente voy a aplicar el truco de la integración por partes, o si les es más fácil ver, de la regla del producto en cuanto a derivadas. Entonces, por un lado, esto va a implicar un cambio de signo y el cambio de lugar de la derivada con respecto de lambda. Entonces, esto lo voy a tener aquí, así. Derivada de lambda con respecto a la, bueno, la derivada de lambda de la derivada de la lagrangiana con respecto a Q punto por la variación sin derivar y más la derivada total de todo lo que nos queda, de todo el producto que estamos evaluando, ¿no? Entonces, ¿qué es la derivada con respecto a Q punto y la variación original? Entonces, si recordamos un poquito, si factorizamos este término y este término, tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange y lo vamos a factorizar para que podamos verlo, ¿no? Entonces, derivada de L con respecto a Q menos la derivada total con respecto al parámetro de evolución de la lagrangiana con respecto a Q punto. Esto está factorizando a la variación en Q y tenemos el término de contorno de L de Q punto y la variación en Q. Entonces, hasta un día antes que hoy, lo que estábamos haciendo era considerar estas las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Por qué? Porque como la variación es arbitraria, el argumento tiene que ser igual a 0 para que se logre la minimización y eliminábamos los términos de contorno porque la variación no está afectando a los extremos. Pero en este caso, no vamos a hacer eso. ¿Por qué? Uno, porque la variación ya no es arbitraria, sino tiene cierta forma específica, como lo habíamos visto en el caso de las rotaciones, del ejemplo de ayer, y porque estamos haciendo otras asunciones.
uno, que se están cumpliendo las ecuaciones de Euler-Lagrange, es decir, que este término automáticamente tiene que ser 0, si bien van a aparecer las ecuaciones de Euler-Lagrange, o por ende van a aparecer las ecuaciones de movimiento, 1 de 2, y los dos los vamos a anular, pero en este caso estamos rescatando el término de contorno. O sea, el término de contorno va a vivir cuando nosotros queramos aplicar el teorema de Nether para encontrar algunas cantidades conservadas. Entonces, vamos a poner eso aquí, suponiendo, porque no está de más repetirlo, que se cumplen las ecuaciones de Euler-Lagrange, este término se anula, ¿sí? Y nos quedamos con el término de contorno. Entonces, vamos a tener que la variación de la acción S va a ser igual a ¿qué? A la integral con respecto del parámetro de evolución de una derivada total, que en este caso es la derivada de la lagrangiana con respecto a Q punto y la variación, ¿sí? Recordemos que esta es una variación por simetría, así que igual va a tener una forma particular, ¿no? Le vamos a poner aquí por simetría. Entonces, ¿qué nos dice por un lado el teorema de Nether? O bueno, es que no es solo un teorema, son varios teoremas, pero una de las implicaciones nos indica que para este caso, o en este caso en particular, la variación por simetría que hemos hecho anteriormente, donde hemos encontrado una derivada total, o sea, cuando hemos aplicado la derivada por simetría, hemos encontrado este término K, que hemos podido expresar como una derivada total. On shell, es decir, siempre vamos a considerar que se están cumpliendo las ecuaciones de Euler-Lagrange o que conocemos las ecuaciones de movimiento, es igual a esta última variación que hemos realizado. De igual manera, on shell, pero en este caso ya estudiando la lagrangiana, igual asumiendo las ecuaciones de Euler-Lagrange como cumplidas y obteniendo un término un poco distinto. Si bien tenemos de nuevo una derivada total, en este caso, en el primer caso, no conocemos la forma de K. Sin embargo, en el segundo caso, sí sabemos que el término dentro de la derivada total tiene que ver con la forma de la simetría y tiene que ver con la derivada de la lagrangiana con respecto a la coordenada derivada con respecto al parámetro de evolución. Sí, entonces, vamos a quitar el sombrero aquí para que pues no se haga muy confuso y sepamos qué estamos haciendo. Y vamos a igualar. Entonces, si igualamos los dos resultados que tenemos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por un lado, la integral de la derivada total de este término K que hemos encontrado. Tiene que ser igual a la integral de la derivada total de una derivada de la lagrangiana que está multiplicando a la forma de la simetría. Bueno, a la forma de la variación por simetría, ¿no? Entonces, como los dos términos son iguales, o se están integrando igual respecto a lo mismo, podemos pasar un término al otro lado de la igualdad. Vamos a tener así como una integral total y una derivada igual ya factorizada a los dos términos de la suma o de la resta. ¿De qué? De la derivada de la lagrangiana con respecto a la variación por simetría. No hay que olvidarse que es una variación por simetría, la forma de la variación, menos este término K que vamos a encontrar. Entonces, esto es estrictamente igual a 0, ¿no? Y lo que está dentro de los corchetes, esto de por acá, tiene un nombre especial. Lo vamos a denominar con la letra Q, pero se llama carga de Nether. ¿Y qué son estas cargas de Nether? En realidad, esta es la cantidad que estamos conservando. Son cantidades físicas, son magnitudes físicas que se están conservando a partir de haber aplicado la simetría a la acción. Sí, vamos a ver más tardecito un ejemplo, digamos, donde vamos a aplicarle una rotación a una simetría y vamos a encontrar que la carga Q
es el momento angular, por ejemplo. Sí, entonces, esta carga Q, o sea, después de hacer todo el cálculo, aquí donde está la carga Q es que aparecen el momento lineal, el momento angular, la energía y todo aquello que pues sabemos o vayamos a descubrir que se está conservando en nuestro sistema. Entonces, quiero saber si hasta aquí hay alguna duda y si no, para continuar. Ya, entonces, dime, Darío. Bueno, otra vez yo, pero quería preguntar, ¿cómo estabas definiendo la K? Eso no entendí muy bien. O sea, ¿qué era la K? La K, bueno, igual por lo que yo tengo entendido, es una expresión que va a aparecer a partir de aplicar una variación por simetría a la acción y bueno, después de hacer operaciones matemáticas, es un término que vamos a poder expresar como una derivada total. Ya, creo que ya te di. Sí, Entonces, el ejemplo creo que ya me he acordado. Gracias. sí, en los ejemplos se entiende mejor. Súper. Ya, listo. Entonces, si no hay más dudas, continuaremos, ¿no? Podemos ver así a grandes rasgos ciertas simetrías o cómo se ven las simetrías. Y, por ejemplo, no sé, vamos a ver el caso de las traslaciones. Esto puede darse tanto de forma espacial y si estamos en relatividad especial, de forma temporal, pero es un cacho más complicado lo que es temporal. Entonces, en general, una traslación se va a ver como la coordenada transformada, la coordenada original y el valor que estamos trasladando, ¿no? Entonces, igual, bajo la lógica de nuestras definiciones de variación, es que si restamos la coordenada variada, bueno, transformada menos la original, eso nos va a dar en este caso el cambio entre ambas coordenadas y habíamos definido ya esto con anterioridad como la variación, ¿no? Esto es en el caso de las traslaciones, podemos tener igual el caso de las rotaciones. Vamos a cambiar esto de color para que se vea así. Las rotaciones directamente les voy a poner cómo se ve la variación. La variación se ve como una matriz de rotación aplicada en producto vectorial a las coordenadas. Y hay otras simetrías que son también pues bastante interesantes. Una de ellas es el bust de Galileo, que también, bueno, si es que ya han pasado Moderna 1 o están familiarizados con esto, es prácticamente las transformaciones de Galileo, que es que la coordenada transformada es igual a la coordenada original menos la velocidad por el tiempo. Y en este caso, igual, vamos a poder pasar la coordenada original al otro lado y vamos a tener definida la variación. La variación va a ser igual a menos la velocidad por el tiempo. Y así podemos nosotros tener así montón de simetrías en cálculo, bueno, cuando trabajamos con campos vectoriales se aplican las simetrías de calibre, que es prácticamente para electromagnetismo y pues pueden aparecer varias cosas, pueden aparecer traslaciones y rotaciones combinadas, depende de lo que queramos hacer, las simetrías pueden sorprendernos y podemos aplicarlas de distinta manera. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo considerando justamente lo que es las traslaciones. No vamos a hacer un ejemplo, vamos a considerar la acción más típica de mecánica clásica. Entonces, vamos a decir, considere primero que su lagrangiana es igual a la energía cinética menos un potencial. Sí, entonces la acción se va a definir como. La acción se define como la integral de la lagrangiana. La lagrangiana que depende de coordenadas generalizadas. Súper. Entonces, ¿qué va a ser nuestra lagrangiana? Nuestra lagrangiana va a ser energía cinética menos energía potencial. Consideremos el caso de una partícula, ¿no? Porque es más sencillo. Ya. Entonces, si consideramos el caso de una partícula, ¿qué vamos a tener? De nuevo, la acción para
una partícula la energía cinética es un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. Y esto en general es en vectores. Menos cierto potencial. Y podemos hacer ciertas asunciones, digamos que el potencial dependa de las coordenadas espaciales. ¿Por qué no? Y también podemos hacer una asunción más, es que sabemos ya en este caso que el parámetro de evolución es el tiempo. O sea, eso ya sabemos que en mecánica clásica muchas cosas pueden evolucionar con el tiempo. El caso más sencillo siempre va a ser este, al menos para una partícula, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una variación general. Entonces, variamos la acción. Lo voy a variar aquí. La variación de S va a ser igual a ¿qué? A la integral con respecto del tiempo, que es nuestro parámetro de evolución. Y las variaciones son prácticamente derivadas. Entonces, vamos a tener que baja el 2 sobre 2 por la masa por la velocidad, ya no está elevada al cuadrado, y como aquí está elevado al cuadrado, bien podemos saber que son módulos, pero aquí abajo también, ya no le voy a poner los vectores, sino vamos a trabajar directamente con módulos, por la variación de la velocidad menos que la variación del potencial. Pero en un anterior ejemplo, si no estoy mal, el día lunes, habíamos visto que esto se puede expresar como una regla de la cadena. Es decir, la derivada de U con respecto de las coordenadas espaciales por la variación de las coordenadas espaciales. Esto es prácticamente una regla de la cadena aplicada a la variación de U, ¿sí? Es como si lo abriera. Es una regla de la cadena, lo podemos poner aquí. Regla de la cadena. Ok, entonces ya hemos hecho la variación y vámonos ahora sí con la parte que nos interesa, que es el teorema de Nether. Entonces, vamos a hacerlo por enunciados, ¿no? Vamos a decir, calcule la variación por simetría, donde, en este caso, la variación representa una variación por simetría de traslaciones espaciales. Ajá. Entonces, si vamos un poquito hacia atrás en nuestra listita, aquí, sabemos cómo se ven las traslaciones espaciales. Una traslación espacial, vamos a poner aquí eso de nuevo. Una traslación espacial se ve como una nueva coordenada, x', que va a ser igual a las coordenadas originales, más o menos el valor que lo estamos trasladando, que en este caso lo estamos denominando epsilon. Sí, entonces, ¿cómo se define las variaciones? Se define como la resta entre la coordenada transformada y la original, y en este caso eso va a ser igual a el valorcito que estamos transformando, que estamos trasladando, perdón. Ojo que estamos trasladando un valor constante, ¿no? Yo no puedo, no vamos a complicarnos la vida con que la traslación también depende del tiempo, o sea, por ejemplo, si yo me voy a trasladar en todas mis coordenadas 3 pasos a la derecha, va a ser eso siempre 3 pasos, y no es que también la cantidad que yo me estoy trasladando en el espacio está cambiando con el tiempo. No, el valor que nos estamos trasladando va a ser siempre constante. Entonces, volviendo ya a la notación, con esta definición, esta de por acá, sabemos que la variación, entonces, por simetría entre traslaciones, va a ser igual a menos el valor que nos estamos trasladando. ¿Sí? Y en este caso, como bien dije que es constante este valor que estamos trasladando, entonces la variación de la velocidad va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ya sabemos cómo se ve aquí la variación por traslación. Le podemos poner aquí una T chiquita para saber que estamos refiriéndonos a traslaciones. Y ahora volvemos a nuestra acción. Volvemos a la acción variada. Entonces, si volvemos a nuestra acción variada, ¿qué vamos a tener? Que la acción variada es
es igual a la integral con respecto del tiempo. Voy a copiar directamente ya esta expresión para no perder mucho tiempo anotando. La masa por la velocidad, por la variación de la velocidad, menos las derivadas del potencial y la variación en las coordenadas. Entonces, si aplicamos aquí nuestra variación ante traslaciones, primero hay que ver que la variación en la velocidad, debido a estas definiciones que tenemos por este lado, se anula. Entonces, esto es igual a 0. ¿Por qué? Le vamos a poner por la ecuación estrella. Y vamos a denominar este conjunto de ecuaciones como estrella. Entonces, se anuló. Y en este caso, la variación en X va a cambiar un poquito de forma nada más y va a ser igual a menos este epsilon, que es el valor que estamos cambiando. Ok, vamos a seguir escribiendo la acción. Esto va a ser igual entonces a ¿qué? A menos la derivada del potencial con respecto de X por menos la traslación, ¿no? Y habíamos dicho que estamos trabajando con módulos para no complicarnos, o con una sola coordenada, mejor hagamos en este caso. Porque en realidad esto es un vector, y si yo lo escribo así, es como si trabajara o con el módulo o con una sola coordenada, ¿sí? Entonces, este es el caso, podemos llamarlo 1D, unidimensional, para no complicarnos, pero si nos queremos complicar un poquito más, así generalizando a 3 dimensiones, la derivada en realidad va a ser un gradiente. ¿Por qué? Para que se aplique en las 3 dimensiones, y pues ahora sí, el valor que estamos trasladando se va a convertir en un vector, ¿no? Entonces, si generalizamos a 3 dimensiones, vamos a tener que esta variación de traslaciones sobre la acción es igual a la integral con respecto del tiempo de que los signos se van a cancelar, pero vamos a tener el gradiente en producto escalar, el vector que estamos trasladando, ¿sí? No nos olvidemos que esto está relacionado con las variaciones. Ok, entonces, estamos realizando la variación por simetría, y lo primero que vamos a hacer en este caso es encontrar K. ¿Por qué? Porque no nos hemos ido a trabajar con las ecuaciones de movimiento ni nada. Entonces, ahorita, en este momento, estamos buscando K. Sí, ¿y qué habíamos dicho que era K? K tiene que ser una expresión sobre la que está actuando una derivada total, en este caso, del tiempo. Sí, entonces, yo tengo esta expresión y quiero volver esto una derivada temporal de algo. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, en este caso ya hay que hacer ciertas consideraciones físicas, pero no vamos a hacer nada muy complicado, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, les propongo que K sea igual a el tiempo justamente por el gradiente de U en producto escalar, la cantidad que estamos trasladando? Con la cantidad que estamos trasladando no vamos a tener ningún problema porque no depende del tiempo. Eso ya lo hemos definido en el caso de la velocidad. Cuando lo hemos anulado la variación, sabemos que no depende del tiempo. Pero dependiendo del potencial con el que estamos trabajando, este potencial puede depender o no del tiempo. Vámonos al caso más general, donde vamos a decir, consideremos un potencial U homogéneo. ¿A qué me voy con que U es homogéneo? Es que si U es homogéneo, nosotros podemos definirlo como una cantidad constante en producto escalar, el vector de posición. ¿Depende de las posiciones? Sí, las posiciones pueden depender del tiempo, sí, pero eso solo va a pasar en la forma original, ya que ante una primera derivada vamos a perder la dependencia con las coordenadas espaciales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta forma de potencial homogéneo, se denomina, si yo le saco el gradiente, es decir, como una primera derivada a cada una de las coordenadas,
me va a quedar simplemente este valor constante beta. Es una constante. Si lo queremos ver de forma más familiar, vámonos al caso unidimensional. En una dimensión, en este caso, u va a ser igual a beta por x. Y si yo le tomo la derivada espacial a ese potencial, nada más me voy a quedar con beta. Es exactamente lo mismo en un caso generalizado a 3 dimensiones y en el otro caso trabajando nada más en una sola dimensión. ¿Ok? Entonces vamos a considerar un potencial homogéneo para simplicidad y no complicarnos mucho la vida. Entonces, si el potencial es homogéneo, si U es homogéneo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, retomando un poquito a la variación de la acción, vamos a tener que vamos a poder expresar todo lo que está dentro como una derivada temporal total de toda la expresión. Es decir, vamos a tener la derivada temporal de t por el producto escalar del gradiente del potencial y la cantidad que estamos trasladando. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a derivar en este caso es esta t de por acá y listo, ¿no? Debido a las consideraciones que hemos hecho, no vamos a tener problemas en cuanto a realizar derivadas temporales en el potencial ni en la cantidad que estamos estudiando, que estamos trasladando. Y probablemente para muchos en este caso se les parezca salido del bolsillo estos potenciales homogéneos, porque no estamos definiendo exactamente qué es beta, pero en física sí existen este tipo de potenciales. Lo hacen, por ejemplo, puede darse en el caso de los campos eléctricos, que el potencial se presente de esta manera, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Por ejemplo, hay ciertos campos eléctricos que vamos a ver que el potencial va a ser igual a la componente del campo eléctrico, que es una constante, por la coordenada. Eso existe, eso pasa. O puede haber otro tipo de campos de fuerzas donde eso se dé, entonces no es algo que está muy sacado del bolsillo. Sí, entonces, por si quieren algún ejemplo real, existe el caso del campo eléctrico y nada nos dice que en otras situaciones más específicas, pues no pase. Vamos a poner aquí que esto es campo eléctrico, para que se lleven así un ejemplo de la vida real y no solo algo así como un artificio matemático que estamos metiendo para que las cosas no se nos compliquen, ¿no? Entonces, habíamos dicho igual que al tener un potencial homogéneo definido de esta manera, si nosotros le sacamos el gradiente, es igual al vector beta. Podemos reemplazar esa beta ya aquí abajo y hacer la expresión más amigable, ¿no? Entonces, vamos a tener la integral, la derivada total, el tiempo por este parámetro beta, este valor beta y la cantidad que estamos trasladando, que es epsilon. Entonces, esto de por acá es K. Sí, vean que nosotros en ningún momento hemos llegado a las ecuaciones de movimiento o a las ecuaciones de Euler-Lagrange, sino simplemente hemos aplicado la variación por simetría y hemos logrado con eso escribir una derivada total. ¿Sí? A eso se va el hallar este valor K. Ahora, para conseguir el otro lado del teorema de Nether, de la carga conservada, en ese caso sí, pues tenemos que meternos con las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Euler-Lagrange, que realmente hay así pequeños detalles, pequeñas diferencias entre un procedimiento y el otro, pero literalmente para obtener al final el K y el otro término de la carga conservada, esas pequeñas diferencias es pues la clave. Entonces, hemos encontrado la K sin meternos en ningún momento con las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, ahora sí vamos a pasar a encontrar el otro término de la carga conservada. Entonces, encontremos el otro término de la carga conservada. Aquí hay dos opciones. Si bien podemos ir por todo este camino largo que hemos hecho, que es
completamente válido, o podemos aplicar directamente la formulita. Vamos a tener que Q es igual a, vamos a poner esto aquí, es K menos algo, menos el otro término, pero no quiero confundirlos anotando algo mal. Aquí está. Copiar. Entonces, aquí hay dos opciones. O bien usan la fórmula, sí o sí van a tener que encontrar K, pero como conocen la lagrangiana y la forma de la variación, van a poder encontrar directamente el otro término. Es válido, pueden aplicar la fórmula, o si no, también podemos hacer todo el proceso con ligeras diferencias y encontrar el término que nos falta, ¿no? Cualquiera de los dos caminos es válido. Pueden hacer este camino de aplicar la fórmula, pues, a modo de una pequeña tarea, de practicar, pero vamos a hacer así, en este caso, todo el camino largo para ver que se llega, ¿sí? Entonces, vámonos a hacer lo que es el inciso B, que es justamente encontrar el otro término de la carga conservada. Entonces, aplique una variación on shell a la acción. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo vea la palabra on shell, significa que estoy considerando que las ecuaciones de movimiento o las ecuaciones de Euler-Lagrange se están cumpliendo. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a volver así un poquito a nuestra acción variada de la manera más general posible. Ya habíamos dicho que esto es igual a ¿qué? A la masa por la velocidad, la variación de la velocidad, menos por la regla de la cadena, la derivada del potencial por la variación de la coordenada X. Sí, entonces, el hecho de hacer una variación on shell significa que tenemos que llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange o a las ecuaciones de movimiento, sí o sí, al momento que estemos variando. Entonces, variación on shell. Le vamos a poner aquí OS de la acción S, que depende de Q, y vamos a hacer lo que típicamente hacemos para deshacernos de este término relacionado con, pues, la variación de una cantidad derivada. Para esto vamos a integrar por partes o vamos a hacer regla de la cadena y vamos a tener que, vamos a tener menos la masa por la derivada, vamos a una derivada total, la derivada con respecto de lambda de la velocidad por, vamos a poner esto así aquí, así, por la velocidad, bueno, ya no es la velocidad, la variación de la coordenada original, menos, vamos a arrastrar el término que igual, o no, hagámoslo en orden, más la derivada total, que va a ser la derivada total con respecto al tiempo, ya no estamos manejando solo lambda, ¿de qué? De la masa por la velocidad por la variación. Sí. Y ahora sí, menos el término que nos faltaba, que era la derivada espacial del potencial. Ok, entonces vamos a factorizar lo que tenga la variación no derivada y vamos a poner a un ladito la derivada total y nos vamos a quedar ¿con qué? Con la integral de menos la masa por, esto sabemos que es la aceleración, entonces es x con 2 puntos, menos la derivada espacial del potencial, esto por la variación en x, más la derivada total de la masa por la velocidad por la variación en x. Entonces, ¿qué nos dice el hecho de considerar una variación on shell? Que conocemos las ecuaciones de movimiento, se cumplen, o en todo caso estamos llegando a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y si nosotros retornamos un poquito a esta noción, estas son las ecuaciones de movimiento. Es prácticamente la segunda ley de Newton. Sí, la segunda ley de Newton también se define como la masa por la aceleración es igual a menos el gradiente de un potencial, que es lo que nos va a dar la fuerza. Entonces,
Estas son las ecuaciones de movimiento, las conocemos y como se cumplen, todo este término de acá es igual a 0. Lo vamos a poner con rojo porque se cumplen las ecuaciones de movimiento. Finito. Y nos vamos a quedar entonces simplemente con el término de contorno. Esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada total con respecto del tiempo, de la masa por la velocidad, por la variación. Y justamente este es el otro término que nos faltaba. Entonces, ahora, recién vamos a aplicar, en este caso, la forma de la variación por simetría que estamos usando. En este caso, las traslaciones tienen la forma menos epsilon. Y si estamos trabajando con vectores, esto se va a convertir en un producto escalar. Sí, es la cantidad que estamos variando. Ok, entonces ya está. Vamos a escribirlo totalmente. Esto va a ser la integral de la derivada total temporal de menos la masa por la velocidad por epsilon. Entonces, aquí tal vez podemos hacer una nota importante, un comentario. Nota, la forma de la variación para las variaciones on shell, de la variación por simetría para el caso on shell, caso de variación on shell, se aplica después de haber obtenido las ecuaciones de movimiento. Entonces, se aplica después de encontrar las ecuaciones de movimiento o las ecuaciones de Euler-Lagrange. Eso es muy importante. Sí, entonces, hemos hecho así una variación como de toda la vida y hasta el final que hemos anulado las ecuaciones de movimiento, recién vamos a meter la forma que tiene la simetría que estamos considerando. Eso es hasta el final. Ok, entonces con esto ya tenemos los dos términos de la carga conservada y sabemos que podemos igualar esto, ¿no? O sea, una variación por simetría, on shell, de la acción, vamos a ponerlo aquí, evaluada en este caso en la simetría que es, bueno, la variación por simetría que es una traslación, va a ser igual, bueno, esto es una formalidad, ¿sí? Pero es lo que hemos hecho hace rato. Esto es la variación on shell por simetría es igual a la variación por simetría on shell, o sea, la variación de la acción aquí en una solución on shell, pero aquí vamos a poner el on shell después. Ya. O sea, eso es prácticamente lo que hemos hecho hace rato, ¿sí? En un lado hemos hecho primero la variación on shell y luego hemos aplicado la simetría, que es este caso que tenemos aquí. Y en el otro caso hemos hecho primero la simetría y ya hemos asumido que es on shell, que estamos trabajando sobre una solución. Esto es para encontrar la K y esto es para encontrar la derivada de la lagrangiana con respecto a una coordenada derivada del tiempo, del parámetro de evolución, por la variación. ¿Sí? Nada más cambia el orden. En un caso, asumimos primero que son shell y luego le ponemos la variación, la forma de la variación, y en el otro caso, de golpe asumimos la forma de la variación y siempre estamos asumiendo que estamos trabajando sobre una solución de las ecuaciones de movimiento o de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Nada más. Es esto que acabo de escribir es exactamente esta definición que tenemos aquí arriba, esto que hicimos aquí, ¿sí? Nada más que con un ejemplo es un poquito más digerible de explicar que hacerlo así directamente bajo asunciones, ¿ok? Bueno, entonces, matemáticamente, aquí está metido el teorema de Nether, aquí en este cuadrito que vamos a poner con verde. Ahí está metido el teorema de Nether. O sea, realmente es uno de los teoremas de Nether está metido ahí.
Ok, entonces, ¿esto qué va a implicar? Vamos a poner aquí. Lo que implica que la integral con respecto del tiempo de una derivada temporal, en este caso, primero un shell, luego aplicada la simetría, va a ser igual a menos la masa por la velocidad por el valor que estamos trasladando. Esto va a ser igual al resultado obtenido a partir de primero aplicar la simetría, sabiendo que estamos trabajando con una solución on shell, que es igual a una derivada total, pero en este caso nos ha dado igual a t por este producto escalar, que si nos vamos a quedar con una sola dimensión, nada más es t beta por epsilon, ¿no? Les invito también a hacer el caso general en 3 dimensiones, nada más tendrían que trabajar un poquito este término, que es aplicando lo que han hecho de tensores con Darío. Así que, bueno, vamos a trabajar conmigo el caso 1D y queda de mini tarea hacer igual el caso 3D. No hay mucha complicación, pero es para que jueguen un poquito con las operaciones y ya. Entonces, esto está aquí. Podemos pasar alguno de los términos al otro lado, no hay problema, y vamos a tener que, en total, la integral de una derivada total de una suma de ¿qué? Por ejemplo, si yo paso este término a este lado, voy a tener la masa por la velocidad por epsilon más el tiempo por beta por epsilon. Y esto va a ser igual a 0 y lo que se encuentra dentro de los paréntesis va a ser mi cantidad conservada. Entonces, en este caso tengo una cantidad conservada que depende del tiempo y está metida de alguna manera con la simetría, entonces vamos a desarrollar un poquito. Mi cantidad conservada va a ser igual a ¿qué? Si factorizo un poco, voy a tener otra cantidad por la simetría. O sea, voy a tener la masa por X punto, la velocidad, más el tiempo por beta, todo multiplicado por la simetría. Entonces, esta es realmente la cantidad conservada. La simetría nos está permitiendo conservar esto. Cantidad conservada. ¿Sí? Lo podemos anotar aquí en un lado. Q' de T va a ser igual ¿a qué? A la masa por la velocidad más T por beta. Y aquí hay algunas cosas conocidas, ¿no? La masa por la velocidad es el momento lineal. Sí, bueno, no lo vamos a poner con vectores. Y bueno, el otro es debido a la fuerza que apareció, al potencial que apareció esa cantidad. Entonces, vamos a poner aquí la cantidad conservada es el momento lineal más este término que aparece debido al potencial que estamos considerando. Ahora, este es el caso considerando un potencial. Si por alguna razón nosotros consideramos una partícula libre, considerando una partícula libre, esto quiere decir que no está sometido a ningún campo de fuerzas y por ende no hay un potencial. Entonces, beta va a ser igual a 0 y la carga que se está conservando, mi Q qué fea, va a ser simplemente el momento lineal. Entonces, aquí estamos demostrando lo que les decía, la simetría ante traslaciones espaciales implica la conservación del momento lineal en el caso de una carga libre y en este caso particular que estamos considerando un potencial homogéneo, se está conservando toda esta cantidad. Entonces yo igual les invito a hacer a modo de ejercicio, considerar el caso solo de la partícula libre, es decir, no se hagan problema con el potencial, bótenlo a un lado y demuestren que la cantidad que están conservando es justamente el momento lineal. Entonces, para una partícula libre se conserva el momento lineal. Y para este caso de nuestro potencial, toda esta carga Q' es la cantidad conservada. Sí, entonces, el teorema de Nether es súper poderoso. Súper poderoso. Aquí está todo lo que a nosotros nos enseñan en física 1, en clásica, de
eso se conserva, ya, y no, sí, se conserva y listo. Bueno, aquí ya saben por qué están pasando esas cosas, ¿no? Y es bastante interesante, es bastante bonito. Así que quisiera saber si aquí hay alguna duda o si estamos todos claros para pues hacer un ejemplo más y ya tal vez terminarlo, ¿no? No es tan pesado la matemática como los otros días, sino hoy sí estamos haciendo un poquito más de física, pero aplicando prácticamente la matemática que hemos visto ayer y anteayer. Entonces, quisiera saber si hay alguna duda, si está todo claro, para pasarnos a otro ejemplo. Ya. Entonces, suponiendo que está todo claro o que no se entiende, vamos a continuar. Vamos a trabajar con el mismo ejemplo, pero vamos a buscar así otra cantidad conservada. Vamos a demostrar la conservación del momento lineal y cómo está relacionado con una simetría ante rotaciones. Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo 2 y con eso nos vamos. Ejemplo 2. Igual, ¿no? Para irnos acostumbrando a hacer este tipo de cálculos. Entonces, dice, considere la acción del anterior problema. Esto quiere decir que nuestra acción S va a ser igual a ¿qué? A la integral con respecto del tiempo ya directamente. Para una partícula libre tenemos su energía cinética y se le resta la acción potencial, al modo de definir la lagrangiana. Entonces, lo mismo. Vamos a hacer la variación primero que nada. La variación va a ser igual a ¿qué? A la masa por la velocidad por la variación de la velocidad, menos, y por la regla de la cadena en el potencial, la derivada del potencial con respecto a las coordenadas espaciales y la variación espacial. Ok, entonces, vamos aquí a hacer una consideración. Bueno, es parte del problema. Considere una simetría ante traslaciones. Es decir, nuestra variación en este caso se va a ver como un producto vectorial. Y en este caso sí o sí tenemos que trabajar en 3 dimensiones, ¿no? Está la matriz de rotación actuando sobre el vector que vamos a rotar. Pero aquí tengo que hacerle una pregunta a Darío. Darío, ¿han visto producto vectorial con el tensor de Levi-Civita, verdad? No lo hemos repasado. No? Es como que solo hemos, o sea, no lo hemos repasado, solo lo he tomado como asumido, así que no. Ya, bueno, igual no hay mucho problema porque es una definición, ¿ya? Un producto vectorial siempre se define con el tensor de Levi-Civita. Entonces, en 3 dimensiones vamos a tener 3 índices y vamos a tener metidos, pues, igual, los 2 vectores con los que estamos trabajando y sus índices correspondientes. Ese índice que nosotros estamos viendo aquí como libre es el índice que está asociado con la base. Entonces, trabajando de manera escalar, un producto vectorial se define así, ¿no? O sea, la I que tenemos aquí suelta es lo que nos va a decir si es el término en J, en I o en K o en el sistema de coordenadas que estemos considerando. Nada más eso. Pero si ya saben usar el tensor de Levi-Civita, bueno, tampoco es que lo vayamos a usar, pero para que sepan que está ahí y que se sirve para definir productos vectoriales, por si no lo han hecho. Sí, entonces vamos a considerar ya de manera escalar esta forma de para la simetría que vamos a considerar, ¿no? Esto es como vector y esto es como escalar o en módulo, por si acaso. Ya, entonces estamos considerando aquí una simetría ante rotaciones. Entonces, primero vamos a hallar K. Ay, denme un minutito, por favor.
Ya, ahora sí, perdón. Era mi gato. Ok, entonces, vamos a considerar la simetría por rotaciones. Vamos a encontrar primero el K, entonces eso significa que vamos a aplicar directamente la simetría por rotación. Entonces, estamos haciendo la variación por rotación en S. ¿Y eso qué significa? Que en esta acción que tenemos por acá, vamos a reemplazar nada más la forma de la simetría. Entonces, vamos a tener la integral con respecto del tiempo, ¿de qué? De la masa. Quiero ver una cosa aquí. Antes de meter la pata. No, estamos bien, ya. De la masa por la velocidad. Y como estamos trabajando con vectores, esto va a tener aquí un índice hacia arriba, porque es contravariante, y por la forma de la variación, que en este caso es el tensor de Levi-Civita con sus 3 índices y los 2 vectores metidos dentro de la variación. Si no hay problema, si en una expresión tienen índices arriba y hacia abajo, eso lo han visto en tensores, y vamos a tener aquí menos la derivada espacial del potencial, que igual es un vector, entonces contravariante va a tener el índice hacia arriba y la variación que la vamos a anotar pues como nos los han dado definida en el problema. ¿Sí? Ya. Aquí hay una cosa más, es la variación de la velocidad, entonces tengo que también derivar la componente espacial. Lo podemos hacer eso aquí un poco antes para que no caiga de sorpresa. La variación de la velocidad va a ser igual a que la rotación no está cambiando con respecto al tiempo, pero sí está cambiando el vector de posiciones. Entonces, nada más va a aparecer un puntito ahí arriba. Ok, entonces hasta aquí estamos todo normal y, y ya, ¿no? Ya está reemplazado. Nada más que aquí hay un detalle bien interesante que podemos considerar. Es que justamente este primer término está relacionado con una definición que conocemos en física, que es la del triple producto escalar o producto mixto. ¿Sí? Entonces, si ustedes utilizando esta pequeña definición del producto escalar y la definición del producto vectorial, perdón, y la definición de producto escalar, se van a dar cuenta que esto es algo así como escribir el vector de velocidad en producto escalar, el vector, o bueno, este producto vectorial entre la rotación y las coordenadas originales en velocidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el tensor de Levi-Civita sabemos que aquí hay un producto vectorial, pero como estamos sumando índices, aquí están compartiéndose índices, estos dos términos de la velocidad y del tensor de Levi-Civita, entonces, esta compartida de índices es un producto escalar y esto por sí solo es un producto vectorial. Entonces, finalmente van a tener un producto mixto. Y si igual hacen un poco de memoria o recuerdan, en el producto mixto no puede haber dos vectores que sean iguales. ¿Por qué? Porque eso va a ser debido a rotaciones cíclicas, que en algún punto esta X punto que tenemos aquí arriba se tope dentro del producto vectorial con este otro X punto y el producto vectorial entre dos vectores que son paralelos es 0. Entonces, todo este término de aquí, del producto mixto que estamos encontrando, es igual a 0. Eso es por vectores, ¿no? Por vectores, para que lo revisen. Porque X punto es paralelo a X punto. Son iguales, por ende son paralelos y esto va a hacer que se anule el producto vectorial debido a rotaciones cíclicas. Entonces, nos hemos deshecho así de gratis, dándonos cuenta de eso, de ese término, y vamos a tener finalmente que la variación por rotación aplicada a la acción va a ser igual a ¿qué? A la integral con respecto del tiempo de menos, aquí esto es el gradiente prácticamente, del potencial U por el producto vectorial entre la rotación y las coordenadas. Sí, entonces, de nuevo,
Ya hemos aplicado la rotación, tenemos que ver una forma de expresar todo esto como una derivada temporal. Y sí, yo sé que lo que voy a decir ahora probablemente suena muy sacado de la manga, pero es que si en física no hacemos asunciones para ir simplificándonos la vida de a poco, va a ser bien complicado incluso empezar con el ejemplo más sencillo. Ya, entonces, basados en lo que ha pasado arriba, aquí de nuevo nosotros tenemos un producto mixto. En este caso va a ser el gradiente del potencial en producto escalar con el producto vectorial en la rotación y en el vector de posiciones. ¿Sí? Y si nosotros no conocemos directamente la forma del potencial, eso va a ser bien, bien complicado. ¿Por qué? Porque realmente el potencial incluso nos va a decir el sistema con el que estamos trabajando, la naturaleza, entonces, ponerlo así como U simplemente y pues como que no podemos ir más allá con este problema. Entonces, yo les invito a que consideremos un potencial central. ¿Qué quiere decir que nosotros consideremos un potencial central? Es que el potencial va a depender nada más del vector de posición donde nos estemos ubicando, ¿sí? Y eso es bien importante, ¿por qué? Porque el hecho de considerar un potencial central, si hacemos igual una especie de regla de la cadena para el gradiente, significa tener la derivada aquí con respecto a la posición del potencial y bueno, nos vamos a inventar aquí no nos vamos a inventar, pero se pone el diferencial de la posición, ¿no? Entonces, un potencial central depende nada más de las coordenadas espaciales que estamos considerando. Podemos abrir la derivada, el gradiente como una derivada por regla de la cadena, pero más allá de eso tiene una implicación súper fuerte, ¿sí? Entonces, el tener un potencial central significa que su gradiente, de alguna manera, va a ser proporcional al vector de posición. Siempre. O sea, eso es una implicación de tener potenciales centrales y lo pueden hacer, por ejemplo, no sé, si nosotros consideramos el potencial, un potencial de la forma, vamos a poner de la forma, no sé, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esto, si yo le saco el gradiente, va a ser igual a ¿qué? Vámonos con una sola dimensión. Vámonos simplemente con la derivada en x. Entonces, si yo le saco la derivada en x a mi potencial, ¿qué voy a tener? Voy a tener 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a menos 3 medios. Voy a tener un menos aquí adelante y voy a tener una x. ¿Por qué? Porque va a bajar el 2 y se va a ir con el 2 de aquí abajito, pues. Entonces, esto yo voy a tener en la dirección y. Y voy a tener exactamente lo mismo en las 3 direcciones. En x, en j, bueno, en y, j, k, x, y, z. Entonces, si yo le saco el gradiente a mi potencial, voy a tener prácticamente que menos el vector de posición r sobre el módulo de r elevado a 3 medios. Oh, no, miento. Esto es el módulo al cubo, ¿sí? Entonces, es de alguna manera, siempre vamos a ver que el gradiente va a ser de alguna manera proporcional al vector de posición. Si es que el campo es central, eso va a pasar siempre. Aquí ya les di un ejemplo. Dense a otro campo central y van a ver qué pasa. ¿Sí? Así que haciendo esta consideración y retomando a nuestra acción, vamos a venir aquí. Vamos a pegar aquí ya, terminando ese paréntesis y retomando el ejercicio. Si resulta que el gradiente del potencial es de alguna manera proporcional al vector de posición, vamos a tener x, algún valor de x, ¿no? Aquí debe tener algo por delante, en producto escalar
la rotación por el vector de posición. Y de nuevo, debido a propiedades de los vectores y rotaciones, no rotaciones, son combinaciones cíclicas, esto va a volver a anularse. ¿Por qué? Porque la X de producto del gradiente de alguna forma va a entrar en el producto vectorial y se va a anular, ¿sí? Entonces, ya, nos deshicimos de ese tema y resulta que la rotación, bueno, la variación ante rotaciones para el caso de una partícula libre sometida a un potencial central nos va a dar, por un lado, que es igual a cero. Y yo puedo expresar este cero dentro de una dentro de una derivada temporal, ¿no? Puedo poner aquí derivada temporal total de cero va a seguir siendo cero. Entonces, con esto ya hemos encontrado el término K. Esto es la K. Hemos aplicado la rotación, en ningún momento nos hemos metido con las ecuaciones de movimiento o con las ecuaciones de Euler-Lagrange y hemos encontrado la K. Y ya está, la K es cero, puede ser cero, sí. Las condiciones han dado pues lugar a que pase de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la carga conservada. Vamos a poner aquí, encontremos la carga conservada. Y no nos vamos a complicar como hace rato, pero de nuevo los invito a complicarse haciendo primero una variación on-shell y luego aplicando la rotación. Pero ya en este caso, como ya lo hicimos una vez, vamos a trabajar directamente con la fórmula, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula para Q. ¿Qué nos dice la fórmula para Q? La voy a copiar de aquí arribita para no cometer errores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Chin, 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 chin. Aquí. Entonces, vamos a copiar. Vamos a pegar. Y esto es la carga conservada. Sabemos que K es igual a 0, entonces la carga conservada va a salir de derivar la lagrangiana con respecto a las velocidades y aplicar la variación por simetría, ¿no? Entonces, vamos a recuperar nuestra lagrangiana que estaba aquí arriba. Esta es la lagrangiana. Vamos a ponerle aquí, la lagrangiana es igual a esto. Chin. No. La lagrangiana es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos el potencial. Pero en este caso estamos considerando un potencial central que depende solo del vector de posición. Entonces, si yo derivo mi lagrangiana con respecto a mi velocidad, ¿qué voy a tener? Voy a tener la masa por el momento, por el vector de coordenadas. Y en el caso del potencial, pues ese término se va a anular porque el potencial depende de las coordenadas, pero no depende de las velocidades. Y finito. Vamos a reemplazar, entonces, vamos a llamar esto la ecuación alfa. Esto vamos a ponernos el resultado 1 y le vamos a poner reemplazando 1 en alfa. Entonces, vamos a tener que Q es igual a ¿qué? A la masa por la velocidad por la variación. Pero ahora sí vamos a poner la variación. Recordemos que la variación es igual a la rotación por el vector de posiciones. Entonces, finalmente, la carga conservada Q va a ser la masa por la velocidad. Esto es un producto escalar, si hablamos de vectores, por el producto vectorial entre la rotación y el vector de posiciones. Y en este caso, nada es pues realmente, ¿cómo les digo? Bueno, haremos aquí una cosa. Haremos aquí primero una cosa. Tenemos que sacar la simetría, como habíamos hecho hace rato. Tenemos que sacar el valor, o en este caso la rotación. La rotación de la carga conservada. Antes de que me olvide. Si recuerdan hace rato, para conocer la carga conservada, en el caso del momento lineal,
hemos factorizado las cosas de tal forma que la traslación salga. Y realmente la carga conservada es aquello que está multiplicando a la simetría, que en este caso era una traslación. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ya no vamos a sacar una traslación, sino vamos a sacar a la rotación. Entonces, aquí hay que hacer un poco de malabares con las operaciones cíclicas del triple producto escalar o el producto mixto, pero si no estoy mal, esto va a rotar así. Vamos a poder sacar la rotación. Vamos a tener... a ver, espérenme. Si no estoy mal, esto hay que recorrer así. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso. Por un lado voy a tener X en producto escalar, la masa por la velocidad por la rotación. Y si quiero sacar al final de todo la rotación, voy a tener la rotación aquí afuera en producto escalar, X, esto es X punto, en producto vectorial, M por X punto. Ok, ahora sí. Entonces ya lo hemos sacado la rotación, es como si lo hubiéramos factorizado y vamos a tener que la carga conservada será, entonces tenemos aquí Q, esto es igual a X en producto escalar, la masa por la velocidad, pero en notación más familiar el vector de posiciones se escribe con una R, en producto vectorial esto es el momento lineal. Y esta es la carga conservada, que es el momento angular. Entonces, en este caso, se está conservando el momento angular. ¿Sí? Bajo ciertas consideraciones físicas, como que el potencial es central, aquí ya tienen un tip, ¿no? Siempre que el potencial sea central, va a existir conservación del momento angular. Así que, pues, nada. Sí, hemos sacado algunas asunciones. Admito que a ratos puede ser chocante, pero es necesario para entender los ejemplos más sencillos. Sí, hemos visto cómo se relacionan las simetrías con la conservación del momento lineal, del momento angular, y así es para cualquier otra cantidad que ustedes deseen. Para el caso de la conservación de la energía, la operación es un poco más complicada, así que pues creo que con estos dos ejemplos basta, más que todo para entender cómo funciona el teorema de Nether y ver los resultados súper poderosos que nos da. Entonces, si hay alguna pregunta, pues adelante, y si no, el día de hoy, pues vamos a terminar tempranito aquí, ¿sí? Igual si está todo claro, pues me alegra. Así que cualquier duda, con mucho gusto lo escucho. Y si no, terminamos acá. Por ahí. Bueno, entonces creo que no hay preguntas. No sé, Sam, si querías mencionar algo más antes de terminar o ya era todo. Yo creo que es todo. Igual hoy voy a terminar de subir las notas que me olvidé subir ayer, la de ayer. Y con algunos ejercicios igual pues a modo de que lo practiquen para el lunes, ¿no? O antes de entrar al verano teórico. Una consulta, buenos días. Hola. Muy buenos días. Y, ¿sabe? Creo que en la carrera de física hay ciertas materias que son súper interesantes. En este caso, esta es la que más me llama la atención, del área de física teórica. Y no sé si es posible de que haya en la página de la carrera de física
referentes bibliográficos respecto a estas materias, por ejemplo, mencionando física moderna, métodos matemáticos 1, 2, 3, y bueno, me preguntaba eso, ¿no? Puesto de que cuando veo la página, trato de buscar en el currículum de la carrera de física, bueno, no me encuentro mucho, ¿no? En cada materia, cuáles son los libros que se deberían llevar o posiblemente una orientación respecto a eso. O si es que estoy buscando mal, tal vez la página oficial de la carrera de física en la cual pueda encontrar referentes bibliográficos respecto a esas materias, sobre todo al del área de física teórica. Y si me podría orientar en esa búsqueda. Uy, ya, sí, bueno, pasa que la página de la carrera pues está bastante inactiva hace mucho tiempo, pero lo que podemos hacer es que te pasemos el correo del Club de Física Teórica. Así pues nosotros con mucho gusto te damos toda la bibliografía necesaria, todos los referentes para apoyarte en el estudio, ¿no? Porque, bueno, sí, la página de la carrera no está, así que te voy a dejar el correo. Sí, Darío, ¿está bien el correo de física teórica o prefieres que le dé el mío para pasarle por ahí referencias de toda la materia? Yo creo que puedes pasarle ambos y también otra cosa que podemos hacer, si no también es como, bueno, tú has preguntado, ponerlo o añadirlo en el grupo directamente. Podríamos pasarte una lista más o menos ahí en el mismo grupo o si no por el correo también, por cualquiera. Sí, cualquiera de los dos, con mucho gusto nosotros te damos la información necesaria, entonces te paso el del club y te paso el mío, así. O también nos puedes escribir por WhatsApp, no allí en el grupo de la información del verano teórico, con toda confianza, ¿no? Si alguien puede pasarte información o referentes sobre tal libro, y como bien dice Darío, podemos compartir una lista para que todos tengan acceso. Algo tal vez que te iba a preguntar es, para anotar, que tal vez ahí te vamos a pasar en el grupo, más o menos cuáles materias te interesaban. A ver, yo había anotado métodos matemáticos, física moderna, no sé si te refieres a física moderna un poco en general, pero digamos que entre física moderna como que hay dos, ¿no? O sea, cuántica y relatividad, básicamente. Entonces, tal vez te podemos pasar un poco de ambos. Y otra cosa que mencionabas era, bueno, eso. Y no sé si también estás interesado un poco en la parte específicamente de lo de hoy, porque lo de hoy, si bien entra en física moderna, también es un poco de exactamente algo que se usa en la física moderna, que es teoría clásica de campos o mecánica clásica, ¿no? Entonces es un poco de ambos, como que una mecánica clásica más avanzada. Entonces, no sé si eso igual te interesa para así anotarlo y pasarte libros de eso. Ah, sí, por supuesto. Y estaba viendo un poquito del área de física teórica. Abarcan varios, ¿no? Varios tópicos, de hecho, varias áreas en cuanto corresponde a física teórica. Y por supuesto, me encantaría saber qué libros podría leerlo, qué referencias existen más que todo en esto, ¿no? En la teoría de campos. Posterior a eso, creo que tendría que redirigirme, si es que se habla de sistemas complejos, creo que también realizan esa clase de tópicos, hasta donde sé en física. Pero mientras tanto, esta también es una de las que más me llamó la atención, por supuesto, y no, les agradezco muchísimo si es que tienen referentes bibliográficos así. Si es sistemas complejos, yo te puedo pasar un libro de dinámica no lineal, que es así para empezar. Entonces, Darío, en caso de que pues no tengamos mucha idea de sistemas complejos, podemos anotar ahí que sí se le puede pasar algo, por favor. Súper. Sí, igual, bueno, de sistemas complejos, ese sí es un área que hay una parte más teórica, una parte más experimental, una parte más incluso de biología, es bien interdisciplinaria, ¿no? Entonces, si bien tal vez específicamente nosotros no realizamos tanto, como Sam te puede pasar ese libro, y también hay un grupo como tal de sistemas complejos, ¿no? Entonces, tal vez nosotros específicamente no hacemos mucho, pero ahí en el grupo de esos sistemas complejos puede ser mejor y también tenemos una parte, digamos, te vamos a pasar esa bibliografía que dice Sam y después todas las otras te las podemos pasar, ¿no? Claro, sin duda. Entonces, las vamos a estar pasando ahí en el grupo, más bien. Gracias. Igual si específicamente en lo de física teórica y todo, pues también estate atento a las actividades que vamos a tener, por ejemplo, ese curso que va a haber y todo, entonces ahí vamos a estar publicando todas las cosas. Más bien, gracias por el interés.
No, gracias, les agradezco muchísimo. Entonces, también podría escribirles al correo que está puesto acá en en mensajería, ¿verdad? Sí, ahí en el chat de Meet. Ah, ya, muy bien. Sí, cierto, ¿no? Entonces, eso sería en tanto a eso. Bueno, muchas gracias por la atención, sobre todo. Muchísimas gracias. No, gracias, gracias a ti. No sé si hay alguna otra duda, comentario, tal vez, antes de acabar. Bien, entonces, bueno, hoy ha sido la última clase de repaso de este tema de esta semana, así que una vez más, mil gracias, Sam. Muchas gracias por, bueno, las exposiciones, muy interesantes realmente, aunque no crean, creo que este es uno de los temas más importantes que vamos a, para los que quieran tomar el curso de verano teórico, creo que este es uno de los más importantes. Bueno, los dos, o sea, el anterior igual, este también. Y la siguiente semana, pues como ya saben, vamos con el último tema, así que los esperamos. Por favor, estén atentos al grupo, igual que probablemente les consultemos qué tema podemos hacer la clase extra y nos va a servir de guía para ver qué cosas podemos repasar antes del verano teórico, que se va a anunciar esta semana, probablemente mañana, yo creo, o capaz inclusive hoy día. Entonces eso, muchas gracias a todos y hasta la siguiente semana.